En varias ocasiones conversábamos acá sobre la importancia de la recuperación de nuestras lenguas originarias y de cómo desde los diferentes espacios estatales, pero también individuales de la sociedad civil, se pueden gestar pues movimientos para rescatarlo y un poco para acercarse a ellas de manera desde el ámbito educativo, desde el ámbito formativo, pero también desde el rescate de nuestras propias tradiciones, desde nuestras costumbres familiares. Y es que a veces en una palabra puede esconderse una larga historia que puede venir de parte de nuestros abuelos, de nuestros padres. El Guamán Poma fue ganado el pasado año por un escritor que hoy es conocido no solo por este premio, sino por su trabajo como activista, como educador, como formador en el ámbito de las lenguas originarias, y tengo el gustazo de que muchísimo tiempo después pueda llegarse hasta nuestro estudio para conversar con él sobre su propuesta. Rubén nos acompaña, bienvenido. Muchas gracias, Saraí, y también saludar a los televidentes, ¿no? Hayaya, ta generaron tan epsmaba, as que hay poquí para esa cena, sopamaneros a Hayayapan. Gracias, Rubén, te agradezco mucho. Yo la verdad es que me gustaría hacer esta entrevista conociendo el idioma, pero no lo conozco, así que si me empiezas a hablar en aymara no voy a entender mucho de lo que me vas a decir, ¿no? Pero tengo la deuda de comenzar a estudiarlo. ¿Por qué decides dedicarte a tus lenguas originarias, a la lengua originaria? Bueno, en primer lugar soy de la nación collana aymara. Entonces esa es mi raíz, o sea, ese es mi... O sea, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más puede hacer uno cuando cuando es consciente de lo que es, ¿no? Tú te conoces, o sea, en autoestima enseñamos a una persona que se quiera, que se conozca, ¿no? ¿Quién es? ¿Quiénes son sus padres? ¿De dónde viene? ¿No? O sea, ¿cuáles son sus propósitos? Claro. Entonces te identificas como tal, entonces, ¿qué más puedes hacer? Es promover tu lengua, ¿no? Claro, y a través de la lengua tu cultura y tu forma de vida, ¿no? ¿Dónde naces? Prácticamente, ¿no? O sea, claro, como todos, digamos, esta ciudad es llena de migrantes. Llena de migrantes. ¿No? O sea, hace 50 años estaban lagartijas por ahí, por la Portada, por el Alto, mucho más. Entonces, mira, de todas las comunidades, por razones de estudio y trabajo y el capital principalmente, estas ciudades nos han convocado, digamos, de todas las comunidades. Yo nací en Hualata, donde hacen las zampoñas, ¿no? O sea, las quenas, todo eso, ¿no? Genial. Y bueno, también plasmo en los poemas que escribí, digamos, al respecto, ¿no? Y cuando hablas que naciste en un espacio donde crean las zampoñas, imagino que era un espacio muy musical. De hecho, mi papá, digamos, habían épocas donde construían, o sea, no es, la comunidad, si nos damos cuenta, o sea, no es que alguien se dedica a hacer, digamos, 100%, ¿no? O sea, hace su maestría y hace su doctorado, digamos, en una cosa específica, ¿no? O sea, nuestras vidas, digamos, en las comunidades son por épocas. Tienen ciclos, claro. Tienen ciclos, ¿no? Ciclos del año, ¿no? O sea, la pasada semana terminó el ciclo de la cosecha y todo eso, y ahora empieza otro nuevo ciclo, ¿no? Entonces, mis padres tenían ciclos donde construían estos instrumentos, ¿no? O sea, así como las mamás tejen, claro, digamos, pero no tejen todo el año, ¿no? O sea, con excepción, digamos, de algunas familias que puede que tejan, digamos, todos los días, pero no, o sea, se dedican, digamos, a otros rubros de la comunidad. Porque no está visto como la única actividad, como la única tarea de la familia en la comunidad, es una de las tantas, digamos. Claro, de hecho, ¿no? O sea, hay diferentes actividades durante el año, ¿no? Genial. Me imagino que desde pequeño ya tú venías como que dominando bien la lengua, porque hay niños que nacen en comunidades igual, pero son trasladados a la zona más urbana y un poco pierden esa cercanía directa con el hablar constantemente tu lengua materna. Bueno, mira, hasta los 6 años yo no hablaba castellano. ¿No hablabas castellano hasta los 6 años? Sí, hemos nacido en la cuna, o sea, hemos amamantado la lengua aymara, ¿no? Entonces, bueno, la escuela es donde nos enseñan, digamos, todo en castellano, así como yo te hablara, digamos, ¿no? Igualito, imagínate, ¿no? O sea, te debes imagínate sentir. cómo te quedarías, ¿no? O sea, entonces, pero mira, eso sucedió, digamos, en las escuelas. Nunca se enseñó el castellano como L2, como segunda lengua. Claro. No, o sea, han supuesto, digamos, así como en los aeropuertos muchas veces suponen, cuando viajo, suponen las personas que yo sé español. Pero yo les digo algunas veces, I just speak English and Aymara, les digo, ¿no? Entonces ellos por lo menos tienen la noción de, como hablan inglés, entonces, ¿pero qué es Aymara? Entonces claro, es más o menos que presupone el Estado o la estructura. Así como ustedes, ¿no? O sea, en las entrevistas, digamos, deberíamos de hablar, ¿no? No sé, Saraí, si habla
algún idioma Otro originario. idioma, pero no originario. No tengo todavía la suerte ni la destreza para hacerlo, pero prometo hacerlo. Es una deuda que tengo conmigo misma y con Bolivia, así es que en algún momento vas a ser el primero con quien hable en Aymara en nuestro programa. Pero sí, tenemos un espacio, de hecho, en el canal que sí habla completamente en Aymara, que es el espacio de nuestra colega Sonia Quispe, quien a través de Yatiyahui hace como toda digamos, una conexión con las personas que hablan y que, bueno, pueden Mira, entenderlo. lo que pasa es eso. Todo el mundo, este año que se ha declarado Año Internacional de Lenguas, digamos, se habla en el discurso bien lindo, ¿no? O sea, hay que promover las lenguas, hay que hablar, y el ministerio obliga, digamos, a los maestros. ¿Y los maestros qué responden? Pero el ministro no habla, el viceministro no habla, ¿no? ¿Qué idioma habla? Entonces, yo creo que el tema de lenguas está muy estrechamente conectado a lo político, social, económico, cultural. Claro. ¿No? Debemos saber eso. Y aún no estamos en poder los aymaras y quechuas. Si estuviéramos en poder, ahorita me estarías entrevistando sí o sí en aymara. Claro, pero, ¿no? pero recuerda que la revalorización de la lengua no implica solamente, es decir, no implica con ello el eliminar las demás, implica el convivirlas al mismo tiempo, el vivir con ambos idiomas al mismo tiempo sin que uno esté por debajo del otro. Y en esa medida lo interesante no sería que todos hablásemos aymara, sino que todos podásemos hablar aymara y castellano al mismo tiempo. Podásemos ir de un espacio a otro sin ningún tipo de problemas, ¿no? Mira, ahí va el problema, ¿no? Ahí va, podemos desatar, digamos, el problema en el sentido que, bueno, vamos a tener miles de excusas, ¿no? Entonces, para convivir, ¿qué necesitas? Conocerte primero y conocer al otro, ¿no? Entonces, si, bueno, digamos, solamente quizás, espero no te moleste, no, pero para nada. Mira, o sea, se puede buscar, digamos, estrategias en, ¿cómo se dice?, en cuanto a las lenguas. Cuando uno habla castellano, pues hay alguien más que habla aymara, entonces podemos hacer este tipo de actividades en la lengua, ¿no? Entonces, yo creo que eso implica muchísimo, digamos, aquí en medios de comunicación también, o sea, ponemos, digamos, un spot de 5 minutos o si no, algún programita, digamos, de media hora y decimos, sí, estamos promoviendo la lengua, pero no, o sea, nosotros como actores, como aymaras, o sea, estamos promoviendo que hayan medios de comunicación enteras en aymara. Que claro, se puedan me parece genial. emitir las 24 horas. Y tú lo estás haciendo también a través de las redes sociales, ¿no? Claro, bueno, es la web 2.0 que te permite hacer, ¿no? O sea, aunque por más que se carguen, digamos, todos nuestros datos, digamos, estas compañías de Facebook o de WhatsApp o las... Es parte del sistema. Claro, o sea, se cargan bien, que se lleven, pero bueno, en algún momento hasta ellos van a tener que contratar si nos quieren descifrar, digamos, lo que estamos diciendo ahí. O sea, alguna aymara, ¿no? Entonces daremos a alguna aymara un trabajo más, ¿no? Genial. Entonces, la visión es esa, ¿no? O sea, yo creo que hay que penetrar, y este año no estamos penetrando. O sea, hay más discurso político que práctica política. Claro, ¿no? el objetivo es que se mantenga siempre independientemente de la declaración de la ONU o no en relación con las lenguas originarias. Rubén, pero tú te has convertido en una representación de esos tantos y miles de escritores en lenguas originarias que existen detrás de ti, que no han tenido la posibilidad de ganar un premio, que no son quizás muy conocidos. Nosotros hemos entrevistado en varias ocasiones a diferentes escritores, y tú como que te conviertes en esa representación de que es posible también no solo escribir y ganar un premio, sino comunicarte y llevar al ámbito académico la presencia de las lenguas originarias. Bueno, en lo académico ya está la presencia desde los 80, ¿no? O sea, la UMSA, por ejemplo, se creó la universidad, la carrera de lingüística, ¿no? Donde se promovía. Bueno, el punto es visibilizar la lengua, o sea, las prácticas más recientes relacionadas al siglo XXI. No sé, el joven, ¿qué te dice? No sé, el joven te dice, pero tú estás promoviendo aymara, pero es de celular, o sea, estos artefactos están en inglés, en español, y debemos aprender inglés. Y yo siempre les digo, pero si algún momento, si tuviéramos la oportunidad de crear un dispositivo similar, ¿no? O sea, nosotros también crearíamos con el aymara. Entonces alguien que está afuera diría, oh, este dispositivo está en aymara. O sea, es simplemente cambiar no sé, esa forma de pensar, digamos, que las lenguas no pueden ser actuales, ¿no? O sea, mucha gente piensa así, ¿no? Pero la actualidad implica también mucha mezcla y mucho intercambio con otras lenguas. La actualidad no implica cerrarse en la propia lengua. Imagínate, el español tiene más de 80% de préstamos de otras lenguas. ¿Y es una lengua?
El inglés de la misma manera. O sea, no hay lenguas puras en el mundo. Es que todas se derivan, ¿no?, de un tronco latino. Bueno. Algunas quedan, algunas se interaccionan. Claro, interaccionan, pero hay una relación también histórica, ¿no? Es decir, la interacción viene por temas de desplazamiento, la interacción viene por temas de migración, la interacción viene por temas de colonialismo, de imposición de fuerza unos sobre otros, ¿no? Entonces, mira, o sea, no hay lenguas puras para empezar. Entonces, si es así, la lengua aymara se puede actualizar. ¿No? A lo más, entre comillas, las personas dicen moderno, se puede modernizar, ¿no? Aunque el término es mal usado, pero medio se puede, feo suena, ¿no? Sí, entonces, pero se puede, ¿no? O sea, claro, actualizar a esta era, ¿no? Entonces, vamos trabajando en eso, en ese fin, y bueno, muchos de los poemas de este Aruski, así que se quiere poner aquí, rescata, ¿no? O sea, involucra la tecnología, ¿no? O sea, no solamente, digamos, las raíces culturales, la que te comentaba a un principio, digamos, de la vivencia en la comunidad, sino va transversalizando, digamos, como miles de aymaras, ¿no? Hay grupos de Elías Ajata, por ejemplo, que tienen más de 50.000 seguidores, ¿no? Grupos y páginas que tienen más de 20.000 seguidores, grupos aymaras. O sea, ¿qué está pasando? Hay gente que dice que no, ¿para qué aymara? Pero hay otra gente que dice, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de pensamiento, Rubén? Perdón que te interrumpa. ¿Cuál es la dinámica de pensamiento de estos grupos aymaras? ¿Cómo están pensando hoy los aymaras? O sea, no, pues, en la escuela, ¿qué te hacen creer? O sea, hay falso estereotipo, estigmas, ¿no? Que se han creado intencionalmente desde el Código 55, ¿no? A través de la educación. ¿Cómo nos decían en las comunidades? Oh, no, tienes que aprender castellano y así vas a conseguir un trabajo. Aprendemos el castellano, pero tampoco no encontramos un buen trabajo. No, o sea, esa es una forma de... Es un imponer espejismo, también, ¿no? O sea, claro, es un espejismo que se crea en las comunidades, ¿no? O sea, tienes que aprender inglés. Yo sé inglés. O sea, siempre hay propagandas que dicen 30% vas a ganar sabiendo inglés, pero no, eso depende mucho también de la sociedad en la que vives, claro. No, o sea, no solamente depende, digamos, de que sepas, ¿no? Entonces, ahí vamos con el aymara también. No sé, por eso te decía, digamos, el aymara no solamente es lingüístico, sino va mucho más allá, ¿no? Claro, es cambiar. Cuando hablas de modernizar una lengua, también hablamos de quizás modernizar con la lengua la forma de pensar, porque la lengua es reflejo de esa cosmovisión, de esa forma de pensar, ¿no? Exactamente. Y eso también implica el pensar la comunidad de forma distinta y el estar en relación, evidentemente, con la actualidad. Rubén, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuáles son tus planes? No, pues seguir promoviendo, ¿no? O sea, hasta que, por lo menos yo siempre digo así, utópicamente, hasta que el aymara se vuelva así como es el inglés, ¿no? Así como es el chino. Con esa fuerza. No, o sea, entonces hay que trabajar, hay que trabajar no solamente los lingüistas, ¿no? Ustedes de los medios de comunicación, los que producen prendas de vestir, etiqueten en aymara, ¿no? Los que hacen catálogos. Hagan sus catálogos, aunque no sería interesante, digamos, o sea, hay que trabajar en todo ámbito. Sobre esa misma base investigar cómo sucede en Paraguay, donde la lengua, el guaraní, es más fuerte, yo diría, que el castellano. Todo el mundo habla guaraní en Paraguay. Claro, hay un ministerio de la lengua guaraní. Es impresionante. Eso es posible, pero mientras aquí no, o sea, no estamos... Paso a paso, Rubén, paso a paso. Pero no, estamos mucho tiempo, o sea, la reforma educativa, ¿desde cuándo viene? O sea, es desde el 94, imagínate. O sea, educación bilingüe, ¿desde cuándo se viene promoviendo? O sea, el bilingüe en Bolivia no existe. No hay educación bilingüe, no existe. Educación es un término y que no existe es otra cosa. No, educación bilingüe no existe. Okay. No, o sea, educación bilingüe no existe. No, hasta el momento, hasta ahora. No, o sea, es otro, digamos, hablar, pero, digamos, no existe. Entonces, mira, a ese paso, 94, 2004, 2014, o sea, son más de 25 años, o desde los 80, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ver mucho con decisiones desde arriba, ¿no? O sea, y también desde abajo, como la que tú haces, porque no solo tiene que ver con estructura de Estado, tiene que ver también con decisión de la sociedad civil, claro, de revalorizar su propia lengua. Nosotros tenemos todas las ganas de hacer, ¿no? O sea, todas las ganas de hacer, pero ¿qué pasa si no hay algún apoyo? Se frustra ahí, se queda ahí, ¿no? Cualquier innovador que no tenga apoyo no va a prosperar, no por más ideas brillantes que tengan, ¿no? Entonces, aquí
sí o sí tiene que ver, digamos, las estructuras políticas y personas sociales, como tú que económicas conozcan también. ¿no? Sí, ambas. Yo creo que es un trabajo conjunto. Gracias, Rubén, por haber venido. Te agradezco muchísimo. A ti, pues, las gracias, De verdad. Saraí, a los televidentes. Y que te también, lean, pues, que te lean, aunque no te entiendan, pero que te lean. No, hay más de 1.3 millones de aymaras que no estamos escribiendo, que no estamos produciendo para ellos ni medios de comunicación, ni textos. Por eso no están identificando que no estamos produciendo en aymara. ¿En qué situación están ese 1.3 millones? Es interesante. Sabemos, ¿no? Entonces, mira, o sea, no, aunque no entiendan, no, mis hermanos, esto van a leer y inmediatamente se van a apropiar. Y van a decir, o sea, no me refería, Rubén, perdón, a las personas que saben aymara, me refería a las que no saben. Pero no, que esto es dirigido a los que saben. Pero también puede ser un impulso para quien no sabe aprender. Claro, está en castellano. Es una forma de hacer ese enlace, ¿no? Me está en castellano. Gracias, Rubén, por haber venido. Te agradezco muchísimo. Pues, muy bien. Hacemos una pausa y a la vuelta continuaremos hablando sobre cultura, sobre otros temas. Les comentaremos qué rueda en las redes sociales a través de nuestro espacio de la araña. Ya regreso.